fue excelente y lamentablemente no pudimos llegar a una decisión unánime, así que vayamos poco a poco. En primer lugar queda la Cámara Alta de Gobierno con una decisión en consenso. En segundo lugar queda la Cámara Alta de la Oposición con un split 2-1, en donde la persona jueza principal estaba en la minoría. En tercer lugar queda la Cámara Baja de Gobierno con un split 2-1, en donde la persona jueza principal estaba en la mayoría. Y en cuarto lugar queda la Cámara Baja de la Oposición. Alta de Gobierno, Alta de Opo, Baja de Gobierno, Baja de Opo. Vamos a las comparativas. Cámara Alta de Gobierno empieza este debate explicándonos particularmente dos cosas, y hay dos métricas muy importantes de Cámara Alta de Gobierno. La primera, en donde las personas terminan por estar mejor, en donde acceden a mayor bienestar porque les apasiona lo que hacen, etcétera. Y lo segundo, en la comparativa sobre todo de altas, creemos que es un clash económico-financiero de largo plazo, que es en donde la gente tiene una mayor estabilidad económica de largo plazo. Lo que nos explica la Cámara Alta de Gobierno es, en primer lugar, cómo hay una sanción social excesivamente fuerte hacia las personas cuando tienen que escoger una carrera que no es la predominante, y que además esto genera un fuerte burnout y formas de autolesión, lo cual genera una gran irreparabilidad para las personas en uno, gran adicción, peores relaciones interpersonales, y tres, un peor futuro, porque la gente termina por rendir significativamente peor en las carreras en las que son más rentables, pero que no son las carreras que les gustan. En este primer punto de choque, ¿cómo lidia con lo que nos dice la Cámara Alta de la Oposición? Cámara Alta de la Oposición nos dice que las personas no tienen este burnout porque tienen una selección de pequeñas alternativas dentro de las carreras que tienen. Incluso si ejerces algo que no te gusta, sí tienes una elección hasta cierto grado de poder ejercer en micro cositas que efectivamente sí te pueden terminar gustando. Y lo segundo que nos explica la Cámara Alta de la Oposición en este sentido es como la gente probablemente no se arrepienta porque tiene oportunidades mayores en un campo mucho más redituable de trabajo. ¿Cuál es el problema con esto y por qué Alta de Gobierno lidia mucho mejor en el sentido de cómo esto genera mayor bienestar para las personas? Uno, creo que Cámara Alta de Gobierno tiene significativamente mayores explicaciones para probar por qué el burnout es tan malo que no vale la pena hacerlo en primer lugar. Esto está presente en el discurso de Mao y en el de Ana, en tanto también nos explican cómo el propósito hace que el camino sea muchísimo más disfrutable y que la gente pueda rendir mejor, porque tienen mayores cosas a las cuales anclarse y pueden desarrollar mejores habilidades porque están más apasionadas, porque tienen mejor engage y porque efectivamente la gente no siente que está constantemente teniendo que hacer algo que no le gusta, y por ende la culpa se desplaza. Y además porque esto no daña tanto tus relaciones interpersonales, porque puedes generar vínculos más profundos con las personas. ¿Cuál es el problema de alta oposición y por qué no lidia con esto? Lo primero es, creo que si bien alta oposición intenta explicar por qué financieramente hablando la gente va a estar mejor, alta oposición no lidia con suficiencia con el burnout que existe para las personas. Si bien nos explican cómo la maleabilidad puede ser mucho mejor y las personas pueden tener alternativas en sus relaciones interpersonales para tener salidas en el campo laboral que no sean tan significativas para violentar absolutamente todo de sus relaciones interpersonales, no hay muchas explicaciones de alta oposición para entender por qué es cierto que en primer lugar esta gente sí puede encontrar esas alternativas que le hacen sentir mucho mejor en primer lugar. Lo segundo tiene que ver entonces con el punto financiero, y es que creemos que alta oposición nos explica en esencia que las personas cuando entran a este tipo de espacios tienen una mayor estabilidad financiera y un mayor éxito de largo plazo, y lo cual les genera mayor certeza. El problema con esto es que, y esto es evidenciado desde un punto de información que hace Mao, que es no se lidia con la irreversibilidad del daño psicológico que esto genera con las personas, que es entonces en el mejor escenario de alta de la oposición, en el que efectivamente la gente puede llegar a tener éxito financiero. Alta de Gobierno prueba porque esto no es plausible en primer lugar, porque si es cierto que el burnout ocurre como precondición, entonces es muy poco probable que incluso teniendo este tipo de carreras haya éxito laboral. Pero segundo, Alta de Gobierno hace un esfuerzo muy significativo por probar cómo esto genera una saturación en el mercado laboral y cómo la gente que además no quería estudiar eso en primer lugar probablemente sea muchísimo peor en su rendimiento y por ende no logra acceder al éxito financiero que tiene alta de la oposición. Frente a esto creemos que no hay suficientes respuestas de la alta de la oposición para probar por qué es cierto que la gente se esfuerza mejor, sobre todo si conceden que hay fuertes dinámicas de presión que por ende generan que la gente no tenga incentivos en la generalidad a ser mejores en este tipo de campos laborales, y por eso esa comparativa queda de esta forma. ¿Cómo entra la Cámara Baja de Gobierno? Están con un soplahojas afuera de mi casa, por favor, si no me escuchan, díganme. ¿Cómo entra la Cámara Baja de Gobierno y por qué queda en la posición que queda?
Aquí Cámara Baja de Gobierno nos explica, en esencia, que las personas, sobre todo de espacios minoritarios, terminan por estar significativamente peor porque constantemente tienen que ceder frente a las presiones de los espacios laborales y del mercado porque tienen que básicamente estar supeditadas a grupos hegemónicos. Y por ende las personas más afectadas son las minorías porque tienen que ceder fuertemente sus identidades. Y lo segundo que es particularmente importante de la Cámara Baja de Gobierno y que en el panel creemos que era una parte del delta significativo del caso, era en relación a la pérdida de trabajos, que es como ahora estas personas tienen una menor calidad de funding para las carreras que sí les gustaban y para las que accedían alternativamente. Y lo segundo, el Estado ahora tiene menores incentivos a financiar las carreras a las cuales las minorías acceden. ¿Cuál es el problema con Cámara Baja de Gobierno? Primero, en relación a la Cámara Alta de la oposición. Creemos que una gran parte del caso de Cámara Baja de Gobierno no está lo suficientemente explicado en relación al delta que existe, porque nos dicen las minorías terminan por estar significativamente peor. Creemos que en relación a la Cámara Alta de la oposición no es claro por qué las minorías acceden a un mayor bienestar desde el lado de Cámara Baja de Gobierno. Simplemente hay afirmaciones para explicar por qué probablemente la gente tenga que dejar de lado su identidad y esté significativamente peor, pero es simétrico que las minorías están peor en ambos lados. No hay una explicación exclusiva de Cámara Baja de Gobierno para explicar por qué, sobre todo frente a la alta de la oposición, esta gente estaría mejor económica y financieramente. Y lo segundo, en relación a la lógica, por ejemplo, de la pérdida de trabajos y por qué estas personas tienen una menor calidad de funding, sí creemos que alta de oposición hace un esfuerzo un poco mayor por explicar por qué es mucho más plausible que las personas puedan tener acceso a financiamiento, aunque sean de minorías, cuando puedan acceder a espacios que les garantizan mayor éxito financiero. Creemos que frente a esto, Cámara Baja de Gobierno no lidia suficiente con esa comparativa, explicando por qué es probable que al menos las minorías tengan un shot at sí poder conseguir algún tipo de financiamiento eventualmente y en el largo plazo. Por ende, creemos que como Cámara Alta de Oposición sí explica cómo financieramente hablando la gente puede estar mejor, es mucho más plausible que el caso de Cámara Baja de Gobierno que nos explica que las minorías en todos los escenarios están significativamente peor y por ende en relación a la certeza económica que esto brinda, Cámara Alta de la Oposición gana en eso. Y lo segundo tiene que ver con que creemos que no hay una justificación o ponderación particular de Cámara Baja de Gobierno en relación a la alta de la oposición sobre por qué las minorías son el actor más relevante del debate. Entendemos que ceder las identidades es significativamente negativo, pero no queda claro por qué en relación al resto de la población las minorías son el actor que más deberíamos de ver. Si bien hay explicaciones de por qué esta es la gente más afectada, creemos que la ponderación no es lo suficientemente clara para darle la valoración necesaria. Frente a la Cámara Alta de Gobierno, ¿por qué gana Alta de Gobierno frente a la Cámara Baja? Aquí es claro. Lo primero tiene que ver con, uno, el grado de certeza y la ampliación que tiene la Cámara Alta de Gobierno con respecto a la Cámara Baja de Gobierno. Cámara Alta de Gobierno tiene un caso que es aplicable a la mayoría de escenarios y a la mayoría de las personas, en las que independientemente de si son minoría o no, probablemente tengan un burnout significativo que no les permita poder estar excesivamente bien en cualquier espacio laboral en el que se desempeñen. Frente a esto, creemos que Cámara Baja de Gobierno no lidia lo suficiente de nuevo en posicionar al actor particular, que son los grupos minoritarios. Y lo segundo que tiene que ver es que muchas de las lógicas de Cámara Baja de Gobierno, de por qué las minorías están significativamente peor y mucho más afectadas, están ya presentes desde la Cámara Alta de Gobierno. En tanto, nos explican por qué psicológicamente hablando y también en un espacio de relaciones interpersonales tiene una afectación y un delta muy particular que Cámara Baja de Gobierno no logra probar de forma diferente o no logra explicar de forma distinta. Lo segundo tiene que ver con cómo se pondera la extensión en relación a la Cámara Alta de Gobierno. Creemos que a nivel de diferenciación, en realidad no hay una diferenciación muy significativa ni en la extensión ni en el látigo. Si bien a nivel de respuestas podemos entender que Cámara Baja de Gobierno hace un esfuerzo mayor por responder a ambas oposiciones, muchas de estas respuestas ya venían presentes desde la Cámara Alta de Gobierno. En tanto, Cámara Alta de Gobierno ya explicaba por qué el financiamiento termina por ser muchísimo peor y por qué es tan punitivista la narrativa que para la mayoría de las personas esto termina por ser significativamente más violento y creemos que estas respuestas, en tanto no son lo suficientemente novedosas tampoco, termina por ganar claramente Alta de Gobierno frente a la Cámara Baja de Gobierno, tanto por el bienestar de las personas como por la certeza económica que esto genera. Vamos a cómo entra la Cámara Baja de la oposición y por qué quedan en la posición que quedan. Primero, frente a la Cámara Baja de Gobierno, que es en donde está el split en esta comparativa. Cámara Baja de oposición nos dice que las personas
probablemente se salen de las carreras cuando no tienen una presión social significativa que les indique que se tienen que quedar ahí y que por ende las personas necesitan de esta presión para efectivamente tener algún contrapeso a las distracciones. Y lo segundo, que es importante de baja de oposición, es como cuando estas carreras tienen un drip down effect o por ejemplo tienes mucha gente ingresando a una carrera, se financian otras carreras que por ende termina por ser mejor. ¿Cuál es el problema con esto? Creemos dos cosas. Uno, cámara baja de oposición no hace suficiente análisis por probar por qué es cierto o por qué los mecanismos de que la gente no se salga de las carreras tienen que ver exclusivamente con esta narrativa. Y esto está evidenciado por ambos gobiernos en puntos de información. Cuando ambos gobiernos explican que no es necesariamente cierto que la vinculación a que las personas se salgan o no de estas carreras es por esta narrativa. Hay muchos otros factores que hacen que esta gente salga o no. En este sentido, creemos que específicamente la Cámara Baja de Gobierno sí prueba un delta particular y específico en cómo esto termina por ser significativamente peor para algunas personas dentro de esos grupos, en relación a la pérdida de trabajos y cómo estas personas, además, o cómo el Estado ahora tiene menores incentivos a financiar a los grupos minoritarios dentro de estas carreras. Creemos que en este sentido, Cámara Baja de Gobierno no lidia suficiente con la parte exclusiva del caso de Cámara Baja de Gobierno, que era cómo esta gente ahora tiene un menor poder adquisitivo. Pero lo segundo tiene que ver con que Baja de Gobierno sí explica de una forma un poco mejor la lógica bajo la cual no es cierto que estas carreras en principio sí generan financiamiento a otras carreras más pequeñas que ya no lo tienen. Esto está sobre todo presente en el látigo, porque es cierto que cuando más gente ingresa a una carrera particular, termina por perderse el financiamiento a otras y porque la gente además accede cada vez menos a estas carreras y por ende no hay incentivos de supervivencia de las mismas. Creemos que Cámara Baja de Oposición no lidia suficiente con este caso, ni en la extensión ni en el látigo. En tanto, Cámara Baja de Oposición sobre Baja de Gobierno no prueba el delta exclusivo de que particularmente las personas sientan presión por esta narrativa y por ende se queden en la carrera, y esto está respondido por Cámara Baja de Gobierno. Y dos, no prueban la lógica exclusiva del financiamiento y Cámara Baja de Gobierno sí tiene respuestas particulares a esto, termina por quedar por encima de la baja de oposición por un margen. ¿Cómo vemos el resto de las comparativas? Primero, en relación a la Cámara Alta de Gobierno, creemos que Alta de Gobierno hace un esfuerzo significativo por probar cómo hay daños en la irreversibilidad de la vida de las personas cuando no escoges la carrera que era de tu preferencia. Porque la lógica o la premisa de baja oposición es, esta gente tiene una presión muy significativa y entonces termina por ser mejor porque acceden a un mayor bienestar personal cuando logran terminar su carrera y por ende tienen una reputación que tener. Cámara Alta de Gobierno explica cómo esta presión es tan significativa que no vale la pena por la irreversibilidad que el daño genera. Esto está presente en ambos discursos y específicamente en un punto de información que hace Mao, cuando explican cómo la falta de motivación te genera mucha mayor ansiedad, lo cual genera que te demores más en la carrera, lo cual te satura muchísimo más y por ende tengas muchísimo más burnout. Creemos que Cámara Baja de Oposición no lidia correctamente con las lógicas que explica de irreversibilidad y de autolesión la Cámara Alta de Gobierno. Y lo segundo, a nivel de financiamiento, que esta comparativa es similar a la que explicábamos con Alta de Oposición. Cámara Alta de Gobierno sí prueba, porque el financiamiento también termina por ser significativamente peor. La explicación que da Juanes sobre esto eventualmente se traslada a otras carreras y hay un drip down effect, no es suficiente para ganar a los cuellos de botella que explicaba la Cámara Alta de Gobierno. Vamos a la última comparativa, que son las oposiciones. Creemos en este sentido que Cámara Baja de Oposición no logra desprenderse de cosas que ya explicaba la Cámara Alta de la Oposición, y creemos que Alta de Oposición tenía mejores explicaciones que las de Cámara Baja de la Oposición en dos sentidos. Lo primero, la ponderación que existe en la Cámara Baja de la Oposición sobre la Cámara Alta de Oposición en relación a la precedencia lógica y la intensidad de la medida no está lo suficientemente explicada, mientras que Cámara Alta de la Oposición sí probaba porque la gente en un largo plazo, económicamente hablando, en esta comparativa, termina por estar significativamente mejor cuando justamente puedes expandirte a otras redes de apoyo, pero además, como estructuralmente hablando, es mucho más probable que tengas capacidad de encontrar algún trabajo en alguna maleabilidad en algo que efectivamente te guste. Creemos que Cámara Baja de Oposición no logra responder o no logra ponderarse frente a estas explicaciones que ya explicaban Andreu y Horacio en relación a cómo la gente sí puede acceder a algún grado de bienestar personal y cómo hay un largo plazo, económicamente hablando, un poco más certero desde la Cámara Alta de la Oposición. Y la ponderación que existe en baja de oposición sobre la precedencia lógica no queda clara.
Si bien la precedencia es la gente se queda en esta carrera y por ende accede a un espacio laboral, no queda lo suficientemente claro de nuevo porque la narrativa de éxito es la razón por la que la gente efectivamente termina por quedarse en esa carrera. Y lo segundo tiene que ver con que creemos que el caso de alta oposición es analíticamente mucho más certero. Hay mayores explicaciones para explicar por qué, uno, es más probable que la gente pueda tener una mejor alternativa a futuro y por ende no se arrepienta porque tienen oportunidades laborales. Frente a esto, Cámara Baja de Oposición no tiene explicaciones distintas o mejores para probar por qué es cierto que esto o que las personas pueden acceder a un mejor éxito y a una mayor estabilidad económica. Y lo segundo es Cámara Alta de Oposición sí prueba por qué, o hasta cierto punto, incluso si llegase a haber algún grado de saturación en este tipo de carreras, por lo menos la gente tiene mejores alternativas económicas para poder financiarse. Creemos de nuevo que frente a esto, Cámara Baja de Oposición no logra probar por qué es cierto que estas personas puedan tener un mayor financiamiento, lo suficientemente distinto de lo que ya explicaba la Cámara Alta de la Oposición. Además, económicamente hablando, Cámara Alta de Oposición sí intenta hacer un esfuerzo mayor por probar cómo puede haber otras carreras que ahora tengan algún tipo de financiamiento y por ende terminan por ganar en esa comparativa. Esas son todas las explicaciones. Cualquier duda me pueden escribir. Creo que todos tienen mi número, pero por si acaso lo dejo. Busquen al panel, lo hicieron increíble. En verdad fue una gran deliberación y les TQM éxito en futuras rondas.